Ser podcast. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओदे क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखा कोई उठे को सी नी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौं दा समा हो गया. Desde Berlín, Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días. Sí, aquí estoy. Al final lo vi en una casa. Ah, sí. Mucho más seguro, porque aquí la gente no abraza, aquí la gente ni se toca, ni se mira. Luego iba con la gorra del Madrid por la calle y nadie me miraba. Está como todo el mundo metido en sí mismo. A lo mejor nadie te miraba. Una ciudad un poco rara. Porque claro, estoy en Berlín Por mucho que te cueste creerlo, igual no era un acontecimiento interplanetario. Igual le prestábamos más atención en España que en otros países, ¿no? No lo sé. Bueno, aquí tienen el Hertha de Berlín, que tampoco produce gran entusiasmo futbolístico. Ya. Bueno, ¿qué tal lo viviste? ¿Bien? Bien, un placer enorme. Ya sabes que yo soy del Madrid desde los 7 años, desde que vi un partido en el Bernabéu, y la verdad es que una enorme felicidad. ¿Y lo viste en una casa, dices? ¿Te colaste o te invitaron? No, en casa de unos amigos. Que al final sí lo dio la televisión pública, como decían ellos, yo no me lo fiaba mucho, y lo pudimos ver allí. Ah, claro, porque al principio no sabrías ni siquiera en qué cadena lo daban. Claro, como en España es a veces pagando, ¿no? Pues no sabía cómo lo podía ver, pero la verdad es que muy contento porque ha sido una Champions muy sufrida y como dijo Valdano en su día, cuando el Madrid remonta no es para perder en la final, es para ganar la Copa. Bueno, pues enhorabuena a los afortunados, Ramón. ¿Vamos con lo nuestro? Vamos. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, oh, 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 way down we go. We begin this evening with the heartbreaking news in South Texas. The death toll growing now to at least 19 students and 2 adults in that shooting at Robb Elementary School, the school that serves the second. Hey, we're right here, okay? There's a mass casualty incident at Robb Elementary School in Uvalde, Texas. This school has children that are in second, third. We just hear all kinds of gunshots going off, like non-stop, like constantly gunshots. And then we're over here all scared on the ground. We need to respond to South Grove and Mill Street. I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. Elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed. What are we doing? Our kids are living in fear every single time they set foot in the classroom because they think they're going to be next. When are we going to do something? When he sees the students and our teacher, that's when he starts shooting at the window and the wall right there. So he starts shooting it all up. What struck me was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. Why? They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen. The only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. With a gun. With a gun.
Esto que decía Trump, ¿no? De que la única manera de parar a un tipo malo con una pistola es un tipo bueno con una pistola. Este argumento republicano de que no matan las armas, matan las personas. Qué triste todo escucharlo, ¿eh? Sí, es terrible porque un chaval, hay un vídeo circulando de un actor que simula ser una persona normal, pero es un actor, que va con su madre en el coche, intenta comprar tabaco y le dicen que no tiene la edad. Intenta comprar alcohol y le dicen que tampoco. Intenta comprar en otra tienda lotería y le dicen que tampoco. Va a comprar un arma y sí le dan el arma. ¿Cuál es el problema? Claro, el problema es el arma. Yo te puedo contar una cosa. Cuando mis hijas eran pequeñas, íbamos cada cierto tiempo al pediatra. Además, Richard Jones, el pediatra, me acuerdo, pues para las vacunas, este tipo de cosas. Hubo un momento cuando tenían en torno a 3 años que el pediatra nos dijo que teníamos que tener lo que él llamaba la charla de las armas. Y no sabíamos lo que era, ¿no? Entonces nos dijo que, claro, que con 3 años un niño ya es capaz de sujetar el peso de una pistola en sus manos y es capaz de apretar el gatillo con sus dedos, y que entonces que teníamos que tener nuestras armas con el seguro puesto y en un armario bajo llave. Nosotros decíamos, pero ¿qué nos está contando, no? Cuando le decíamos que por supuesto no había armas en nuestra casa, nos decía, en su casa no, pero en las casas de los amigos a los que van a ir a jugar sí que hay armas. Entonces asegúrese de cuando le deja en casa de un amigo a su hija, preguntar a sus padres si tienen las armas con el seguro puesto en un armario bajo llave, ¿no? Esta relación entre armas y niños es tan inquietante, ¿no? Tan rara, tan oscura, ¿eh? Claro, es un negocio que mueve miles de millones de dólares y están amparados en la segunda enmienda. El negocio de la muerte corrompe a políticos, casi todo el Partido Republicano y algún demócrata, actores que participan en los actos, como Charles Heston, que fue presidente de la Asociación Nacional del Rifle, periodistas y otras figuras sociales. Mucha gente dice que en vez de prohibir, quizás no se pueda en Estados Unidos, lo que sí se puede hacer es poner un impuesto disuasorio. En Europa no existe la posibilidad de comprar armas libremente, no hay matanzas. Bueno, la hubo en Noruega, pero son casos excepcionales. Y en Australia había matanzas, hubo alguna, se cambió la ley, se prohibió la venta de armas y desaparecieron las matanzas. Y en este caso, además, la actuación de la policía ha sido lamentable, porque parece ser que había 19 policías que no actuaron durante 45 minutos porque creyeron que el tirador ya no estaba en activo, que estaba metido, atrincherado en un aula. Y el problema es que estaba, sí, con una aula llena de niños. Sí. Sí, a estos republicanos que defienden no cambiar las leyes y proteger la libertad de cada uno para tener armas y la segunda enmienda y todo esto, lo único que tendría que hacer es levantar la mirada y nombrar un país desarrollado en el que ocurran cosas como estas, ¿no? Y no lo van a encontrar en ningún lugar. A mí me llama muchísimo la atención una tienda que había también cerca de casa, y la tienda se llamaba Trains and Guns, trenes y armas, y vendían trenecitos, maquetas de trenes y armas, pero armas. Es decir, podías comprar juguetes y podías comprar pistolas. El corte de Columbine, la película el documental de Moore, en el que la persona que dice las cosas más inteligentes es Marilyn Manson, el cantante estrambótico, ¿no? Ahora con problemas, pero bueno, es que es una cultura brutal, y hay un asesinato tras uno, y hay otro, y después ahora la Asociación Nacional del Rifle justo hace su convención después de 3 años por la pandemia en Texas, donde se ha producido la matanza. No sé, es increíble que eso pase en un país como Estados Unidos. Y todos los que hemos estado allí hemos hecho alguna vez un reportaje sobre lo fácil que es comprar una pistola. Es verdad que en una tienda de armas convencional, digamos, hacen el background check que llaman, ¿no? Que miran a ver si tienes antecedentes delictivos y en 24 horas te dan el permiso. Pero es que ni siquiera las bases de datos están cruzadas, no ya entre estados, sino entre condados. Y además da igual, porque cada domingo hay una feria de armas en cualquier lugar de cualquier estado donde puedes comprar una pistola o un rifle, como en ese vídeo que mencionabas del chaval de 13 años que se lleva el fusil puesto, ¿no? de esa feria. Sí. En fin, ante hechos terribles como este tiroteo también surge una preocupación, y de hecho esta semana he hablado con algún amigo que vive allí sobre cómo como padre, cómo volver a llevar a tus hijos al colegio. Y cómo también hablar con ellos sobre lo que ha pasado. Y es muy complicado cada vez que ocurre algo así, ¿no? Y lo queríamos hablar con una persona que sabe mucho de esto, que es Eduardo López Navarro, doctor en psicología. Nos atiende desde Chino, que es una localidad en el condado de San Bernardino, cerca de Los Ángeles, en California. Son 9 horas menos, así que le agradecemos mucho que esté en directo con nosotros. Eduardo, buenos días. Javier, Ramón, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Entiendes, Eduardo, el asombro con el que contemplamos este tipo de acontecimientos desde el otro lado del mar, ¿no? Sí, pero tristemente acá es algo muy común, demasiado muy común.
y en cierta forma pienso yo que tiene que ver con la creencia que muchos estadounidenses tienen de defender cualquier tipo de libertad. Lo sientan en el corazón o no lo sientan en el corazón, el concepto de tengo que ser libre y tengo que ejercer la segunda enmienda, es algo que pasa más allá de una entrega, sino que es más bien algo ya como para exigir los derechos de libertad, de hacer lo que quieren hacer. Lo mismo pasó ahorita con lo de COVID y las máscaras. Exacto. O sea, en el fondo es la misma creencia, ¿no? Que nadie me quite un ápice de mi libertad, y mi libertad para defenderme con disparos si alguien entra en mi casa, que es mi castillo, esa libertad no me la puede quitar nadie. En fin, ¿cuáles son, Eduardo, los pasos más importantes para explicar a un niño que tiene que ir al colegio al día siguiente de una masacre así, para explicarle sin crearle miedo un suceso como el que ha ocurrido en Uvalde? Sí hay que hablarlo, porque muchos padres creen que si las cosas se ignoran, no dañan, y eso es totalmente erróneo. Hay que hablar con los hijos sobre lo que sucedió, y es importante escuchar lo que los hijos sienten, porque todos lo están sintiendo de diferentes maneras. Hay que hablar con cada uno a nivel de la edad de ellos y no saturarlos con información. Creo que la mejor opción, antes de decir lo que uno quiera decir como padre o madre, es preguntarle a los hijos o ofrecerle a los hijos la capacidad de preguntar ellos lo que ellos quieren saber y darles simplemente esa información, que es la información que los hace sentirse tranquilos. Normalizar las preocupaciones. Acuérdate que muchos de nosotros fuimos criados con el concepto de que los hombres no tienen miedo, los hombres no lloran, y un niño varón asustado y que llora va a estar yendo contra la idea de los padres. Entonces hay que normalizar que eso es totalmente normal y que sientan lo que sientan está bien. Asegurarles que estás siempre con ellos, que la seguridad de ellos es totalmente tu responsabilidad. Tanto así que sería buena idea crear un plan de acción en caso de que algo suceda. Para que ellos se sientan más seguros y que sientan que sí se pueden proteger. Limita lo que ven en la televisión, sobre todo hoy en día. Limita lo que estás viendo, actúa calmado, porque si tú estás calmado, tus hijos van a sentir tu calma y van a sentirse confiados. Y finalmente, mantén las rutinas en el hogar. Si vienen de un exterior caótico, con miedo, con desorden, llegan a casa a la normalidad de siempre, eso los calma y los estabiliza. Pero si está dentro y afuera caótico, tenemos un problema muy grande con los jóvenes. Claro, pero no solamente es la actuación doméstica, digamos, en casa, o lo que ellos pueden aprender en casa. Ellos también en el colegio reciben una educación para este tipo de acontecimientos. A mí también me sorprendía mucho que mis hijas de repente llegaban a casa y me decían, no, hoy hemos tenido simulacro de ataque. Porque se les enseña cómo comportarse en caso de que alguien entre en su clase, ¿no? Totalmente, o sea, y no es nada fuera de lo común que sucedan incidentes de ese tipo en diferentes áreas, en particular áreas donde hay más pobreza y donde hay más problemas con drogas y cosas así, es común. Entonces sí hay simulacros, tanto los hay para terremotos como los hay para si hay alguna emergencia donde alguien entra sin tener que entrar o llevando o portando armas. Hay un proceso que los niños aprenden. Ramón. ¿Y cuáles serían las pautas para educar a los adultos y educar a los políticos? ¿Cómo tendríamos que hablarles para que entiendan cuál es el problema? A mí me parece que es tan triste que muchos políticos no vean más allá de la punta de la nariz. Tienen el interés político más que nada, y como Trump, por ejemplo, y lo que él cree, lo que le beneficie, o cualquier político en general. Yo pienso que si esas imágenes, si esas caritas que ponen constantemente las noticias no es suficiente para enternecer un alma y para hacerte ver las cosas de diferente manera, soltaríamos con más facilidad la frase de que las armas no son las que matan. Las armas son la forma en que matan. El problema es que aquí hay personas que desde niños les enseñan a sus hijos a que las armas son divertidas. Empiezan dándole una pistolita para que le disparen a la latita vacía de refresco. De ahí al pajarito que voló. De ahí al venado que anda caminando. Y finalmente, como vas sintiéndote bien con exterminar la vida de seres vivientes, pues conectas eso a lo que tú sientes de poder y de valor al tener un arma. Y pues una persona es tan fácil como un venado o como un pajarito.
Usted, Eduardo, lo ha vivido en su propia carne. Trabajaba en un colegio de Los Ángeles y un día un hombre saltó la valla, lo estuvo retenido a punta de pistola, ¿no? Me imagino que los sentimientos de aquellos momentos, aquellas horas, los guarda para siempre. Pánico, pánico, pero es curioso. Todos los niños, casi todos, se mantuvieron súper calmados, todos sabían qué hacer, siguieron exactamente el protocolo que se debe de seguir. Maestros que también están entrenados a manejar esta situación y no alterarla, sino a minimizar la inestabilidad. Pero de todas maneras, estás dentro de un salón con una puerta cerrada y ventanas que se pueden romper con el pie, con lo que sea, o sea que realmente no estás protegido. Y escuchar helicópteros, escuchar sirenas tirados en el piso porque tienes que estar acostado en caso de que disparen por la ventana. O sea, grato no es. Esta propuesta de algunos políticos de que la solución a esto es darles pistolas a los profesores y que estas cosas no pasarían. Qué barbaridad. No. Vamos al ejército entonces. No, yo pienso que debe de manejarse en cierta forma como manejan los aeropuertos. Sí debe de haber un detector de metal en las entradas de la escuela. La mayoría de las escuelas están cercadas, entonces, aunque pueden brincar la cerca, pero de todas maneras, poner a un guardia de seguridad en cada entrada, y esa persona sí debe de estar armada, pero ya que el niño entre y esté adentro, que no haya un exceso de policías, un exceso de maestros policías. Además, eso les resta a la capacidad de un maestro de enseñar puramente, sino los convierte en guardias, los pone aprensivos. Y al niño lo pone increíblemente tenso y nervioso. La verdad es que habría que regresar al principio de la conversación para entender esto, ¿no? Lo bien que ha explicado cómo lo que significan las armas en Estados Unidos, en la sociedad estadounidense, cómo tenemos que comprender que nunca van a dejar de existir las armas y que lo que hay que hacer es asegurarse de que no llegan a las manos equivocadas, ¿no? Y lo difícil que es hacer eso, ¿no? Pero yo creo que hay forma de hacerlo, porque si tuviéramos más cuidado en a quién le vendemos las armas, si tuviéramos pruebas psicológicas para determinar el estado emocional de cada persona antes de que la compre, tuviéramos una mayor capacidad de determinar si es alguien que merece venderle las armas o no. Es cuando vas al departamento de motores y vehículos, así se llama aquí, cuando vas a sacar tu licencia de conducir, te chequean muchas cosas. ¿Por qué no lo estamos haciendo con armas? Hay gente que dice, no, pues un carro es un arma. Sí, un carro es un arma, un bate de pelota es un arma, depende de quién la usa. No tenemos que hacerle una prueba psicológica al arma, tenemos que hacerle la prueba psicológica al que lo usa, al que la porta. Es verdad, Eduardo, pero también es verdad que hay más armas que personas en Estados Unidos y que conseguir un arma de manera ilegal es sencillísimo. Es facilísimo. Por eso creo que tenemos que estar preparados para que esto siga pasando de vez en cuando. Y es triste. Y lo triste de nuestra sociedad, y lo digo con todo el respeto, es que cuando pasa algo así nos interesamos y rápido nos acostumbramos a que se nos pierda el interés. Y es como que ya pasó, no va a pasar otra vez, y de ahí pasa y volvemos a la misma montaña rusa de dedicación y falta de dedicación, hasta que pase algo peor, como pasó con COVID, donde todos estaban sintiéndose reprimidos. Algunas personas nunca han probado la falta de libertad. Yo, por ejemplo, sí la viví en mi país, pero las personas que no piensan que tienen el derecho en vez del privilegio de tener libertad. Aquí yo pienso que las armas no son un derecho, son un privilegio y son nada más para aquel que la puede usar de una forma efectiva. Si acaso, yo soy en contra de las armas. Yo no pienso que nadie debe de comprarlas. Las armas deben estar para quien nos protege, no para divertir ni matar a nada. Eduardo López Navarro, que es doctor en psicología, nos ha atendido desde Chino, ciudad en el condado de San Bernardino, cerca de Los Ángeles, en California, en directo, y se lo agradecemos muchísimo. Ha sido una gran conversación, Eduardo. Un abrazo fuerte y suerte. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Yo le recomendaría, Ramón, a tanta gente allí, volver a ver ahora el documental de Michael Moore sobre Columbine y para comprobar lo poco que han cambiado las cosas. Estaría... Sí, y ni van a cambiar. Las armas las debe tener la policía que está entrenada para usarlas y cuánto usarlas y nadie más. You look at me, babe, I wanna
catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night. Bueno, Ramón, ¿qué tal por Berlín? ¿Te ha dado tiempo a ver algo? Todavía no. No, no mucho. Estoy además en Pankow, que es un barrio de Berlín Este. Es curioso porque aquí funcionan los tranvías, en cambio en el oeste no funcionan los tranvías, no hay tranvías. Y estoy en una casa que es antigua y la verdad es que está bien esta zona. Es una zona muy movilizada además con los refugiados, muy movilizada con los refugiados en este caso de Ucrania, pero también lo estuvo en 2015 muy movilizada con los refugiados que venían de Siria. De hecho, aprovechando que estás por allí, me apetecía hacer un chequeo al país para saber cómo está afectando a nivel político y social esa guerra de Ucrania. Pues sí, la verdad es que está afectando primero porque están muy cerca. Después tienen el problema del gas, de la dependencia de gas, que es una herencia de Merkel, y del SPD también, de Röder. Y después aquí ocurre un poco también en esta zona de Berlín, más que en otras, pues según me cuentan estos amigos, que pasa un poco como la izquierda española, que, claro, la URSS liberó Berlín de los nazis. Entonces, por una parte hay un recuerdo emocional hacia ese espacio, que aunque saben que Putin es el invasor, que Putin es un dictador, que Putin es una persona terrible, pero está ese espacio emocional y es muy difícil cambiarlo. Y las conversaciones aquí, según parece, ya te digo, me cuentan estos amigos que viven aquí, se nota mucho esto y salen pues, temas como Yugoslavia, la OTAN y demás. Nos va a ayudar a hacer este análisis la corresponsal del país en Alemania, Elena Sevillano, nos atiende desde Berlín. ¿Cómo estás, Elena? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenos días. Oye, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha asegurado en el foro de Davos esta semana que va a poner fin a la dependencia del gas ruso. ¿Reactivará el carbón como fuente de energía? Pues, por increíble que parezca, en este momento no se puede descartar. De hecho, hace unos días el gobierno anunció que dejará en stand-by, en reserva, centrales de carbón en caso de emergencia. Es decir, en caso de que hubiera un corte del gas ruso, si hubiera necesidad de sustituir esa energía, centrales que normalmente ya no funcionan se volverían a poner en marcha. Claro, esto es un poco anatema para los verdes. Ellos presionaron mucho para incluir en el acuerdo de coalición una nueva fecha para el abandono del carbón en Alemania. Merkel lo dejó cerrado en 2038 y los verdes exigen que sea en 2030. Faltan 8 años solamente. Claro, la guerra en Ucrania ha obviamente trastocado estos planes, aunque el gobierno sigue diciendo que mantiene ese objetivo. Y me gustaría recordaros algo que no todo el mundo tiene en mente cuando piensa en Alemania. Vemos al país como muy ecologista, pionero de las energías renovables, y lo es, pero tengo aquí el dato. El año pasado casi el 28% de la electricidad se produjo quemando carbón, todavía. O sea, año 2021, casi el 28% quemando carbón. Si comparamos con España, fue un 2%. Es decir, aquí tienen un dilema serio. Ya no lo tenían fácil antes de la invasión y ahora se les va a poner muy cuesta arriba conseguir ese objetivo que se habían marcado de eliminar el carbón rápido. ¿Y no hay más recetas para reducir el consumo de energía rusa? Sí, de hecho, bueno, antes nos he comentado que es curioso que quien ha tenido que anunciar que hay que dejar las centrales de carbón abiertas y quizá tirar de ellas si hace falta es precisamente un ministro de los Verdes, Robert Habeck, que es el titular del Ministerio de Economía y Clima. Y también ha sido chocante para muchas personas ver a un líder de los ecologistas yendo a Qatar, a un país de valores democráticos cuestionables, por decirlo de alguna manera, a pedirles gas natural para Alemania. Pero es que hay esa necesidad. O sea, ahora mismo hay que buscar cualquier opción. El gobierno, y Habeck en concreto, lleva estos últimos meses
buscando contrarreloj para buscar alternativas al gas ruso. Ya se ha conseguido mucho. Antes de la guerra, el 55% de las importaciones de gas a Alemania llegaban de Rusia. Eso ya ha bajado al 35%. Pero claro, sigue siendo elevado. De hecho, aquí hay llamamientos constantes al ahorro, a que los ciudadanos contribuyan en lo que puedan. Y bueno, este próximo miércoles se pone en marcha un experimento interesante. No sé si todavía lo pillará Ramón, si estará aquí. Es un experimento interesante y también arriesgado para tratar de ahorrar energía. Lo que se pretende es que la gente use menos el coche y se pase al transporte público. Y para eso va a haber un billete, un abono mensual de solo 9 euros durante 3 meses, con el que se van a poder usar todos los medios de transporte. Metro, autobús, trenes regionales en toda Alemania. O sea, teóricamente tú podrías cruzar a Alemania pagando solo 9 euros durante 3 meses. Y bueno, esto tiene detractores, por supuesto. A los estados federados, por ejemplo, les va a hacer un agujero en sus presupuestos, no saben cómo lo van a pagar, están pidiendo más dinero a Berlín. Y luego las empresas de transporte se temen picos de demanda importantes, metros llenos, trenes llenos, sobre todo los que van a destinos vacacionales, ¿no? A la costa, por ejemplo, hablando de Berlín, a las rutas que van al Báltico. Nunca se había hecho algo así y hay mucha expectación para ver cómo va a funcionar. No, es muy interesante, Ramón. Sí, yo recuerdo algo que decía siempre Pepe Comas, que Alemania, la eficacia alemana está muy sobrevalorada. Por ejemplo, la red 4G no funciona tan bien, no se ha hecho tanta inversión. Y después, no sé, Elena, ¿cómo lo ves tú? Lo que ha pasado en Renania del Norte-Westfalia, los socialdemócratas han dado una buena bofetada y este es un estado clave y acaban de llegar al gobierno. Sí. A ver, el impacto de la guerra se podría estar notando ya en las urnas. De hecho, sin duda influye. Es verdad que es difícil saber cuánto. De hecho, cuando preguntas a los expertos, siempre te dicen que en estas elecciones se vota en clave regional, ¿no? Que se vota sobre todo al candidato más que al partido y un poco con la mente puesta en los asuntos más cotidianos, ¿no? Pues la educación, el transporte, la inflación, ahora sobre todo, que preocupa muchísimo en este país. Pero todo el mundo se hace una pregunta. Si el canciller hubiera sido más popular en este momento, ¿podría haber tirado del carro y ayudar a ganar a su candidato allí? Pues es bastante probable, Es un hecho que Olaf Scholz no está en su mejor momento. Para empezar, le ganan en popularidad los ministros verdes de su gobierno, Habeck, el que os he comentado antes, y Annalena Baerbock, que es la titular de Exteriores. Y hay una encuesta muy reciente en la que se aprecia que buena parte de los alemanes no están de acuerdo con la gestión de la crisis de Ucrania. Para 41%, 4 de cada 10, el gobierno no está haciendo lo suficiente. Esa es la opinión de la gente. Y bueno, Scholz, de hecho, tiene la peor valoración desde que es canciller ahora mismo. Se le ha criticado mucho estas semanas, ya sabéis, tanto fuera como dentro de Alemania. Se le achaca sobre todo vacilación a la hora de tomar decisiones, especialmente en el tema del envío de armas a Ucrania. Y también, y esto lo subrayan constantemente los analistas, que no está comunicando bien lo que hace. Y eso es algo que sí dominan, por ejemplo, los ministros de los Verdes. Y mientras tanto, como suele ocurrir en cualquier crisis, también en Alemania aparecen personajes que se aprovechan de la inestabilidad para sacar tajada. Aquí los llamamos comisionistas, Elena. En el caso del ex canciller alemán, Gerhard Schröder, que está engordando su cartera, creo, gracias a su amistad con Putin, ¿no? Sí, bueno, es un caso fascinante de un estadista que, bueno, como todos, tuvo sus luces y sus sombras, pero que se ha cargado, ha demolido su prestigio y su legado político con esta guerra. Pensad que es que le han hecho falta 3 meses de conflicto para decir que va a dejar su puesto en el Consejo de Administración de Rosneft, que es la petrolera estatal rusa, donde se calcula que venía cobrando alrededor de 600.000 euros al año. A la vez cobraba su pensión de ex canciller, algo más de 8.000 euros al mes, y tenía una oficina, como todos los ex cancilleres, con varios trabajadores, pagada con los impuestos de los alemanes. Bueno, hace unos días el Bundestag le retiró ese privilegio porque, bueno, se ha hecho evidente a lo largo de los años que Schröder no trabaja en beneficio de Alemania, sino de un país extranjero, de Rusia. Claro, este hombre, desde 2005, que es cuando Angela Merkel le gana las elecciones, ha estado ejerciendo de lobista, de conseguidor de los intereses económicos rusos. Y eso, bueno, medio se lo perdonaban. Pero claro, llega la invasión rusa de Ucrania, una guerra ilegal, una guerra de agresión. Y él no la condena, no se distancia de Vladimir Putin, del que es amigo personal hace décadas, y sigue cobrando de sus empresas. De momento de una ya no, y está por ver si acaba de salir de las demás.
pero ahí sigue, sin condenar abiertamente la invasión. De algún modo me provoca cierto consuelo saber que las puertas giratorias también funcionan en otros países, que no es una cosa estrictamente española. Elena Sevillano, corresponsal del País en Alemania, nos ha atendido desde Berlín. Mil gracias, Elena. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Oye, Ramón, y ahora cierra los ojos e imagínate a Boris Johnson desmelenado, con el pelo revuelto. Siempre lo está. Bailando con esta música de fondo. Es lo que sonaban las fiestas, porque Kerry Johnson, que es su mujer que no soportaba a Dominic, se había deshecho de un rival, por tanto el ganador se lo lleva todo, como dice esta canción. Claro, es un serial al que algunos nos declaramos adictos, pero hay mucha política detrás, ¿eh? Sí, a él le ha salvado la campana el 24 de febrero la invasión de Ucrania, porque estaba en situación realmente difícil, porque se supo que hubo varias fiestas en Downing Street, que es la residencia oficial del primer ministro, cuando todo el país estaba confinado y no podía estar haciendo fiestas ni juntándose unos con otros. Bueno, se encargó un informe, él más o menos consiguió que se hablara de la guerra y cómo él es un líder que en tiempos de guerra no se puede hacer política pequeña, ¿no? Pero estamos ante un tipo que su única política es salvarse a sí mismo. No tiene planes políticos para el Reino Unido, no lo tenía ni siquiera con el Brexit. Y ahora es un país que realmente ha perdido peso en el mundo y le ha vuelto el problema de las fiestas. No solo ha perdido peso, yo creo que se está convirtiendo poco a poco en una especie de hazme reír, ¿no? La prensa describe las fiestas como ríos de alcohol, vomitonas, altercados, karaoke. Lo que viene siendo un consejo de ministros, básicamente. Begoña, ¿no? En Londres, buenos días. Hola, buenos días. Hay un informe independiente elaborado por la alta funcionaria Sue Gray que insta a que los políticos implicados asuman su responsabilidad por las infracciones cometidas. Esto de asumir responsabilidades no está en ningún diccionario por allí, ¿no? No es ninguna obligación. Ya hemos visto cuál es la respuesta que ha dado Boris Johnson, que lo siente mucho, pero que le ha pagado una multa a la policía y que de muchas cosas no se enteró y que a otras fiestas en las que fuera por obligaciones de trabajo para despedir a funcionarios que se marchaban. Su deber como líder, llegó a decir, era asistir a esas fiestas cuando eran perfectamente ilegales. Este informe, después de todo, ha sido fundamental para saber lo que estuvo ocurriendo en Downing Street durante la pandemia, el ambiente que reinaba allí, la relajación que había, las fiestas, pero también el desprecio, la arrogancia, la indisciplina. Era un lugar de trabajo, era el centro del gobierno. Y el ambiente era de farra y de sobre todo muy muy caótico, ¿no? Y Gray ofrece, como estabas diciendo, unos detalles muy gráficos de lo que ocurrió, cómo la gente se divertía, se saltaban las reglas, cuando además el país estaba completamente traumatizado, se estaban muriendo cientos de personas cada día. La gente estaba encerrada en sus casas, en fin, la situación más catastrófica que se ha vivido aquí y en otros lugares del mundo, pues en muchísimo tiempo. Y sin este informe nunca hubiéramos sabido todo esto. Estos detalles y este ambiente son 16 eventos, como se les llama aquí, que se han analizado y ha dado la medida del tipo de primer ministro que es Boris Johnson, alguien que miente, alguien que es un cínico, que calcula tan solo qué debe hacer para salvarse de la quema, que no tiene remordimiento alguno y que empezó negando la existencia de las fiestas, por ejemplo, aunque estuvieron bailando encima de la mesa del despacho, y que dijo no saber nada, en fin, eludiendo responsabilidades. Su comportamiento ha dañado muchísimo al Partido Conservador, ha enfangado a todo lo que ha tocado hasta ahora, instituciones como el funcionariado, a la policía, que ha quedado fatal porque se negaba a investigar y cuando ha investigado ha hecho lo mínimo, ha degradado la democracia en el país, la credibilidad en el Parlamento, es alguien que se salta la ley. Y bueno, su táctica ha sido ir ganando tiempo, pedir informes, primero a Sue Gray, después cuando tenía ya el de Sue Gray y era explosivo, no, ahora no lo publicamos porque ahora viene el de la policía, y así ha ido ganando tiempo para evitar el shock inicial, que claro, hace meses hubiera sido mayor. Has definido muy bien a Boris Johnson, pero yo creo que faltaba una cosa, Ramón, que es alguien a quien la gente vota. Se nos olvida esto, ¿no? Ahora tendría problemas incluso en su circunscripción, parece ser, ¿no? Son las encuestas. Aquí la clave es el personaje de Sue Gray. Ella en realidad depende de Johnson, pero ha sido una mujer absolutamente meticulosa, respetuosa con su papel dentro del Estado en la investigación de lo que ha ocurrido.
Sí, así es. Hay que entender que aquí el alto funcionariado y el funcionariado es bastante independiente del gobierno de turno. Y Sue Gray es un ejemplo de esa tradición británica de alta funcionaria. Es una mujer que desempeña el cargo de vicesecretaria permanente del gabinete, es decir, del equipo del primer ministro, pero del primer ministro de turno, de cualquier primer ministro que vaya ganando las elecciones. Ha trabajado antes en transporte, en salud, en empleo, en pensiones, tiene muchísima experiencia, ha lidiado con muchos equipos ministeriales, es una mujer que ya tiene 65 años, le queda muy poco para jubilarse, una carrera intachable que no iba a emborronar ahora. Tampoco tiene aspiraciones de subir a nada más, es decir, ya no tiene una carrera política por delante ni desde luego en el funcionariado. Es una mujer muy poderosa, se ha dicho de ella que era la mujer más poderosa del Reino Unido en la sombra. Fue en el pasado directora general de Ética y Decoro del Gobierno y en ese cargo, por ejemplo, ya investigó acusaciones de acoso sexual a un ministro de Theresa May y tuvo que dimitir. Y bueno, un político muy conocido, Oliver Letwin, que trabajaba con David Cameron, en sus memorias dice que él era muy inocente y que tardó 2 años en darse cuenta que la dama que controlaba el Reino Unido era Sue Gray, ¿no? Entonces, porque ella es la que decide si un plan que el gobierno propone se puede hacer, no se puede hacer, cuáles son los límites, para que el Estado funcione, para que siga funcionando dentro de la ley, de la ética. Ella diseña cómo eso se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, claro, depende de ella seguir siendo leal, o bueno, ser leal al primer ministro o convertirse en su inquisidora, ¿no? Ella no le debe una lealtad directa a Boris Johnson en absoluto. Ella lo que ha hecho ha sido exponer en los límites que ha podido, porque, por ejemplo, empezabais con la música de ABBA y ese fiestón que hubo en la casa privada de Boris Johnson. Eso no se ha podido investigar, ella no lo ha podido investigar. Y la policía se ha negado a investigarlo, cuando era evidente que ahí estaba un sarao impresionante, un fiestón y directamente involucrado el primer ministro y su mujer. Pero eso, por ejemplo, no se ha podido investigar, y no porque Sue Gray no haya querido, sino porque simplemente la apartaron de ese asunto y ya está. Hasta el último momento, es decir, hasta horas antes de que se publicara este informe esta semana, ha habido presiones sobre ella de 3 miembros del gabinete de Boris Johnson para que retirara y no publicara los nombres de quienes estaban involucrados en el informe. Estaban mirando el informe hoja por hoja y diciéndole, hay que quitar esto, hay que poner esto, y ella ha conseguido poner 15 nombres. Pero las presiones sobre ella han sido enormes y ella se ha comportado con una enorme dignidad. Es una persona en la sombra, es una persona que no conocíamos nadie hasta hace unos meses, ningún ciudadano. Pero su comportamiento ha sido ejemplar, pero no os podéis imaginar, o quizás sí, las presiones que ha sufrido, claro, para que no ponga esto, para que no estudie esto, para que este detalle no aparezca, ¿no? Y para Johnson esto ya me parece, por todo lo que cuentas, Begoña, que se ha convertido en una huida hacia adelante, porque yo creo que perdería hasta su escaño si hubiera elecciones mañana, ¿no? Hay un sondeo del viernes que es demoledor sobre la influencia que están teniendo las fiestas en los votantes, porque él se puede escabullir en el Parlamento con sus tretas, pero claro, los votantes van a tener la última palabra. El sondeo muestra efectivamente que si Johnson se presentara ahora mismo, si hubiera elecciones ahora mismo, él perdería su escaño en el noroeste de Londres. Los conservadores perderían todos los escaños que consiguieron, prácticamente -3, en el llamado Muro Rojo, las antiguas aquellas regiones y distritos que eran tradicionales laboristas y que volverían a recuperar. Los sondeos también muestran el hundimiento de los conservadores, y esto es muy importante, en el sur de Inglaterra. Esta es una zona conservadora de toda la vida, es una zona rica, y se debe básicamente a la impopularidad de Johnson. Se han hecho estudios con focos de grupos conservadores en esta zona, y hay mucha gente que ha dicho, no voy a volver a votar a mi partido hasta que Johnson no deje el cargo. Mientras Johnson sea el líder, no vamos a votar. Esto lo perderían sobre todo en manos de los liberales, que es un tercer partido aquí que en estos momentos florece. Y hay una prueba electoral muy interesante. El próximo 23 de junio, en 3 semanas, se celebran 2 elecciones a 2 escaños en el Parlamento,
que los conservadores han perdido por 2 escándalos sexuales. Uno en el condado de West Yorkshire, un escándalo bastante serio porque era una agresión a un chico de 15 años. Este escaño está en el Muro Rojo y todo apunta a que los laboristas lo van a recuperar. Pero el otro escaño está en Devon, en el sur de Inglaterra, que es una zona, como decimos, muy rica, y los sondeos apuntan a que los liberales se pueden hacer con esa plaza, y eso sería culpa directa de Johnson. De las fiestas. Begoña Arce, corresponsal de la SER en Londres. Gracias, Begoña. Un beso fuerte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Ramón, el domingo que viene de vuelta, todavía no. No, el domingo que viene estaré en París. Ahora voy a estar toda la semana en Berlín. Y después de estar viviendo un poco los territorios de mi familia en Francia, y luego volveré a París para vivirlo en París, porque mis abuelos nacieron en París, aunque mi abuela era normanda. Bueno, duerme un poco. Hasta luego. Bueno, chao. Suscríbete a Vivir que son 2 días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.